En el video anterior repasábamos acerca de qué es el comportamiento social según Rives. Hablábamos de las instituciones, del papel del lenguaje y sobre todo de algo muy importante que es el medio de contacto convencional. Y justamente el tema que quedó pendiente era qué son las dimensiones funcionales del comportamiento social. Pues bueno, para empezar con esto es muy importante definir en un principio que dada la naturaleza del comportamiento humano, no tiene mucho sentido hacer una diferenciación entre comportamiento individual y comportamiento social, debido a que todo el comportamiento humano es social y lingüístico por naturaleza. Pero la distinción que sí podríamos hacer es una distinción referida a si afecta o no afecta al comportamiento o a las circunstancias de otro individuo. En este sentido tendríamos dos diferentes tipos de contingencias. Contingencias sociales o compartidas y contingencias individuales o no compartidas. Se diría que las contingencias son sociales o compartidas cuando el comportamiento de un individuo afecta al comportamiento o a las circunstancias de otra persona, y es una contingencia individual o no compartida cuando el comportamiento de una persona únicamente afecta al propio individuo. Las contingencias individuales informan acerca de la estructura del medio ambiente humano y los criterios que regulan y prescriben la ontogenia y funcionalidad del comportamiento, mientras que las contingencias sociales o compartidas informan acerca de las relaciones moleculares que caracterizan el funcionamiento práctico de las instituciones. Entonces, ya llegados a este punto, hay que definir en primer lugar qué es una contingencia, porque es un término que se ha estado utilizando mucho y que hasta el momento no hemos definido. Muchas veces se dice que el término contingencia tiene que ver con contigüidad temporal o con consecuencia espacial. Sin embargo, no es así. El término contingencia en sí mismo se refiere o puede ser sustituido por cuando algo es dependiente de algo, circunstancial a algo o condicional a algo. Dependiendo de qué sean, de dónde estén dentro de la función psicológica, pueden ser contingencias de ocurrencia o pueden ser contingencias de función. Pero esta es una caracterización que abordaremos en un video posterior. Una vez definido qué es una contingencia, ahora sí podemos hablar acerca de lo que Rives define como contingencias sociales. Estas contingencias sociales son relaciones que involucran a las dimensiones funcionales de todo medio de contacto convencional y de toda institución, y se pueden dividir en tres. Pueden ser contingencias sociales de poder, de intercambio o de sanción. Y estas dimensiones sociales del comportamiento humano lo que representan son los logros fundamentales de la sociedad. Aquí se plantea toda una cuestión general acerca de cómo surge primero el intercambio, y Rives lo que sostiene es que el poder y la sanción son dimensiones funcionales que surgen derivados de la asimetría en el intercambio y operan siempre de manera simultánea y vinculadas entre sí. Todas las sociedades, forzosamente para prosperar, requieren de una acción conjunta. Esto significa que forzosamente, debido a la división del trabajo, una sociedad depende de que todos los individuos que forman parte de ella trabajen en conjunto. Toda interacción social es, por definición, cooperativa. Dicho esto, ahora sí lo que vamos a hacer es ir una por una a las diferentes dimensiones funcionales del comportamiento social y explicando o viendo un poquito a qué se refiere Rives con cada una de ellas. Y la primera de la que hablaremos es del altruismo. Rives Rives y colaboradores lo que hacen para ejemplificar cada una de las dimensiones funcionales del comportamiento social es poner una esquina, es poner un esquema, el cual yo también les pondré y aparecerá justo por alguna parte de aquí, y para que juntos vayamos viendo más o menos a qué es a lo que se va refiriendo Rives y cómo es que se van subdividiendo en un esquema social, porque es importante aclarar lo siguiente: todo el comportamiento social, todas estas dimensiones no se pueden estudiar simplemente desde la psicología, sino que forzosamente requieren de una interdisciplina entre la psicología y la sociología, la politología, entre diferentes disciplinas. En el caso de la dimensión funcional del intercambio, justamente lo que se tiene son todas las diferentes ramificaciones que puede haber, donde en primer lugar tenemos a los dos opuestos, cuando decides apropiarte de los recursos o cuando decides venderlos, intercambiarlos, etc. Uno produce el bienestar y el otro produce el enriquecimiento. Derivado de cada uno de ellos
es que vamos viendo cómo llegamos, mientras más bajamos, más se va viendo cómo se llega de la clase dominante en cuestión de qué tantos productos tienen, a la clase más pobre, que es la que tiene que comprarlos, la que tiene que solicitarlos o la que tiene incluso que robarlos. Justamente debido a la asimetría que pueda o no pueda haber entre estos diferentes aspectos del intercambio, surgen el poder y la sanción, donde el poder puede ser debido al tipo de riqueza que tiene, a que hayan sido elegidos por convivencia o por coacción o por coerción. En el esquema lo que podemos observar es que justamente se divide respecto de esto, respecto de si tiene que ver con un poder elegido, con un poder dado o con un poder tomado a la fuerza. Y conforme vamos bajando, vamos viendo las diferentes opciones que tiene la persona o cuáles son los criterios a los que se ajusta una persona dependiendo del tipo de poder. Y si es una persona a la cual la colectividad le asigna el poder debido a su estatus, debido a diferentes factores, entonces hablamos de seguimiento. Si estamos hablando de un poder derivado de que la población los eligió, entonces estaríamos hablando de cumplimiento. Si es medianamente que los eligieron, pero no al 100% la comunidad los eligió, es obediencia. Y si estamos hablando de la coerción total, entonces es acatamiento al poder. Esto nos sirve también para ir diferenciando cómo se va subdividiendo los diferentes tipos de poder y cuáles son algunas de las características que podemos estudiar o investigar respecto de esto. Y finalmente tenemos a la sanción. En el esquema justamente lo que se puede ver es que hay diferentes tipos de sanción. Hay sanciones dependiendo del ámbito desde el cual lo estamos viendo, y entonces hay sanciones sociales, hay sanciones penales, hay sanciones de diferentes tipos que pueden derivar en diferentes cosas. Y en general los procedimientos de sanción son procesos de justificación y mantenimiento de la convivencia, que nos permiten delimitar y acotar los actos de los individuos, así como las consecuencias de su emisión, de su comisión u omisión. Y dependiendo del ámbito en el cual se estén desenvolviendo o del ámbito en el cual se cometan estas cosas que serán sancionadas, la sanción puede derivar desde la privación del enriquecimiento, la privación de la vida, inclusive en casos muy extremos y en algunos lugares, hasta simplemente una amonestación, una multa o la expulsión social. Entonces, haciendo un breve repaso, todo el comportamiento humano es social, debido a que todo nuestro comportamiento de alguna manera está siempre mediado por otras personas, siempre mediado debido a una cuestión cultural y de lenguaje. Un ejemplo claro para solucionar esto es que un niño recién nacido, ya su comportamiento tiene que ver con algo social. ¿Por qué? Porque muy seguramente a la mamá el médico le dice, oye, tienes que alimentar a tu hijo cada cierto número de horas, y entonces el hecho de que el niño coma cada ciertas horas es derivado o mediado de una convención social. Una contingencia social es esa relación o esa contingencia que se da, que involucra a las dimensiones funcionales de todo medio de contacto convencional y las instituciones, y se dividen entre estas diferentes dimensiones funcionales del comportamiento social, las cuales pueden ser poder, intercambio o sanción, donde el intercambio y la sanción derivan de la asimetría que hay en el intercambio, y lo que podemos estudiar en cada uno varía. Como un breve ejemplo, hay un estudio que les voy a estar poniendo la cita por aquí, en el cual justamente el grupo o la variable de interés era un grupo de presos que habían sido encerrados por diferentes cuestiones, algunos por homicidio, algunos por tráfico de drogas y algunos por robo. Y lo que se quería evaluar era todo esto que dice Rives. Para ello utilizaron un análisis secuencial del comportamiento, es decir, les ponían diferentes actividades y se veía qué hacían en mayor o en menor medida. Si ayudaban, si no ayudaban, si cooperaban, si se quedaban con los puntos ellos solos, si los repartían, si los daban, si los quitaban, si alguno tomaba el liderazgo, si ellos le daban el liderazgo a alguno, qué tipo de liderazgo era, es decir, si los coercionaba, si lo dialogaban entre todos, todo esto. Utilizando todas las categorías de los diferentes esquemitas que ya les había puesto de este lado. ¿Por qué interesarse en la población de la cárcel? Pues justamente porque todo este tipo de personas vienen con diagnósticos muy extraños acerca de sociopatía, de psicopatía, de que son personas que no se pueden ajustar de ninguna manera a la normatividad social, que van en contra de lo social. Entonces, para romper un poco este estigma y ver si se podía elaborar o no
una forma un poquito más científica de estudiar este tipo de poblaciones, pues se hizo este estudio. Parte de los estudios que hicieron muchos era trabajar con rompecabezas, donde a veces se les daban todas las piezas para resolver sus rompecabezas, a veces se les daban sus piezas y algunas piezas del compañero, a veces nadie tenía sus piezas, y veían cómo las diferentes circunstancias justamente corroboraban o hacían que se inclinaran hacia uno u otro de los tipos de convivencia social que pueden generarse. Encontraron que sí, que efectivamente las interacciones sociales que se dieron en mayor medida eran las de intercambio, y que por lo general cuando diagramaban los diferentes esquemas siempre se iniciaba respecto del intercambio, y el poder y las diferentes sanciones sí derivaban de la asimetría o no entre el intercambio, entre qué tanto ellos negociaban o no, si sí cambiaban sus piezas de rompecabezas para tenerlas, qué tanto las quitaban, qué tanto los que más tenían no las querían dar, y con base en eso empezaban a generar diferentes reglas, etc. Los esquemitas, aquí les voy a estar poniendo un ejemplo para que vean el tipo de esquemas en los cuales se muestra cuál era la probabilidad de comportamiento, y en general lo que se concluye de este estudio, lo que me interesa que se vea de este estudio, es que sí hay formas en las cuales se puede estudiar el comportamiento social, pero desde el punto de vista psicológico. Es decir, estudiándolo como el comportamiento individual finalmente, que es lo que estudia la psicología, y cómo esto nos puede permitir inclusive revisar o hacer un análisis acerca de cómo las circunstancias afectan al individuo para que se incline o no hacia un tipo de comportamiento particular. Un ejemplo como tal de últimamente y que se ha vuelto muy viral, muy famoso, es justamente este asalto que se da en una combi, donde un montón de personas, al ver lo que ocurre, pues empiezan a golpear a la persona. En este sentido podemos ver los tres. En primer lugar, ellos cuando se suben a la combi ejercen un tipo de poder de determinado tipo, que es coercitivo, en el cual exigen que se les dé algo únicamente porque si no las personas van a salir lastimadas. Cuando las personas se los dan, se establece ahí una especie de intercambio, pero un intercambio por medio de la coerción. Cuando las personas empiezan a bajar, uno de ellos lo alcanzan a agarrar, debido a que eso que están haciendo no se ajusta a las normas o a la normatividad de la sociedad, de las normas de convivencia, por lo cual ellos administran una sanción particular, en este caso la de golpearlo. Pues como psicólogos lo que podemos hacer es analizar justamente los diferentes factores de ambas cosas, ¿no? En primer lugar, cuáles son las dimensiones generales, las circunstancias que hacen que una persona tenga que robar. En un segundo momento, cuáles son las condiciones particulares que hacen que los diferentes individuos sancionen de esta manera a las personas. Y en un tercer lugar, pues, cuáles son las diferentes probabilidades de que, dependiendo qué circunstancia, las personas reaccionen de manera violenta o se vuelvan sumisas o etcétera, etcétera. Respecto de esto, pues me interesa mucho saber qué opinan. No olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos a la próxima.